Queridos hermanos, les quiero dar los buenos días y pues hoy vamos a continuar con nuestros estudios en casa porque seguimos ante el ser recluidos y debemos permanecer en casa para poder evitar contagios del COVID-19. Yo deseo que todos estén bien de salud y que este estudio les sea de edificación. El estudio se va a llamar El poder de la resurrección. Vamos a orar para que el Señor guíe. Bendito Padre, te queremos agradecer porque nos da siempre la forma de poder transmitir tu palabra y queremos pedirte que tú sigas bendiciendo estos estudios y los guíes por medio de tu Santo Espíritu para que podamos ser edificados y alentados a tener una esperanza cierta en ti y vivir para ti. Y con el anhelo de que tú formes a Cristo en nosotros cada día. Y pues Señor, que este estudio sea de edificación, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les decía, este estudio tiene como título El poder de la resurrección y está basado en un pasaje de Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11, según la versión NTV, que dice así: Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una manera u otra la resurrección de los muertos. Entonces, en función de este pasaje, una de las preguntas que debemos hacernos es: ¿en qué consiste este gran poder? Esta es la primera. Y la segunda, ¿cuándo puedo utilizarlo? Vamos a obtener esta respuesta, pero primero vamos a hacer un pequeño repaso de en sí lo que significó la muerte de Cristo en la cruz y la Pascua que vivieron los judíos. Y vamos a empezar por Adán, como después de que ellos desobedecieron y pues Dios los expulsó del huerto del Edén, lo primero que sucedió es que Dios mismo ofreció un sacrificio para cubrir de sus pieles a Adán y Eva, y les dio esto como un tipo de Cristo. Años más tarde, cuando la generación se multiplicó en la tierra y los hombres vivían pues cerca de los 1000 años y creció la maldad del hombre en la tierra, Dios anunció por medio de Noé, a quien vio como un hombre justo delante de él, que vendría un juicio, y le mandó construir un arca. Y pues bueno, como todos sabemos, al terminar vino el diluvio, arrasó con toda la gente malvada y solo se salvaron Noé y su familia. Pero aquí la referencia es que inmediatamente que el arca se asentó en los montes Ararat, lo primero que hizo Noé fue hacer un sacrificio. Luego vemos nosotros cómo cuando Israel, ya formado como nación de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, entran a morar en la tierra de Egipto y pues fueron bendecidos y mientras José vivió, pues ellos crecieron y se multiplicaron en la tierra de Gosén. Pero después, como el pueblo se estaba haciendo poderoso, se levantó otro faraón que los esclavizó y ellos clamaban a Dios por salir de esta esclavitud. Y Dios, a través precisamente de 10 juicios, sacó a Israel de la tierra de Egipto. Y en el último juicio, que fue la muerte de los primogénitos, que es de hecho cuando se empieza a celebrar ya en forma oficial en la nación de Israel la Pascua, Dios mandó que matara a cada uno un cordero, un becerro, de acuerdo a cada familia, y con esa sangre la untaran en los marcos, en los dinteles de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara a los hijos de quienes habían tenido esta fe de la nación de Israel. Cuando posteriormente ya Noé sale al desierto y van al monte y Dios le da los 10 mandamientos escritos con su dedo en una tabla, y en la segunda vez que los escribe, porque en la primera los rompió porque el pueblo se desenfrenó, ya en esos instituye los sacrificios como una norma en Israel para poder estar limpiando sus vidas. En cada pecado tenían que presentarse 3 veces al año, y cada año principalmente celebraban la Pascua. Esta Pascua, pues cuando Dios salieron ellos de Egipto, les dijo que
y en el momento en que ya inician ellos les dice que este será a principio de los meses, y que fue en el mes de Nisan, entre el 14 y 17, y a partir de ese entonces ellos empezaron una nueva vida, lo cual nos hace ver que a partir de que hay una relación con Dios, hay un cambio de vida. Y bueno, todo esto que se escribió antes tuvo un propósito: manifestar a Jesucristo. De hecho, todo el Antiguo Testamento tiene como fin presentar a Cristo, y la misma Escritura nos lo dice en Romanos 10:4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, en la versión Reina Valera 60. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces nosotros debemos pensar que a partir de la Pascua para Israel hubo un cambio de vida totalmente diferente, y a partir de que nosotros se presenta Dios en nuestra vida y reconocemos nuestro pecado y le creemos, también viene un cambio de vida. Y bueno, en Éxodo 12, 1, 2 dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor le dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón: a partir de ahora, este será el primer mes del año para ustedes. Y precisamente al paso del tiempo, pues Israel, reitero, celebró siempre todo esto. Y luego en el Nuevo Testamento, ya en el libro de Lucas 24:44, se dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces aquí vemos cómo se cumple en Jesucristo, que el propósito de la ley era su manifestación al mundo. Y cuando de hecho nosotros venimos a Cristo, vienen cambios en nuestra vida que vamos a explicar a continuación. Ahora es importante para esto que nosotros hagamos una comparación entre esa división del Antiguo y el Nuevo Testamento, y vamos a ver un versículo en Jeremías 31 al 34, que dice así: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto será como lo hice, no será como lo hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron este pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos, esto habla precisamente de lo que Dios iba a traer con el advenimiento de Cristo a este mundo. En el Antiguo Testamento, la ley fue escrita en tablas de piedra, y a partir de la venida de Cristo en el nuevo pacto, será escrita en el corazón de las personas. En el Antiguo Testamento, todo fue basado en la ley, y en el Nuevo está basado en el deseo de amar y servir a Dios. En el Antiguo Testamento debe ser enseñado a las personas. En el Nuevo Testamento será conocido por todos. En el Antiguo Testamento es una relación legal con Dios, y en el Nuevo es una relación personal con Dios. Es importante enfatizar estas diferencias, porque si se dan cuenta, ahora cuando nosotros creemos y vamos al Señor Jesucristo, Él nos regenera y nos hace un cambio espiritual interno, donde nos da un nuevo corazón, nos da un nuevo espíritu, nos da la mente de Cristo y entra a morar en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y es realmente el Espíritu Santo el que nos enseña a nosotros el sentido espiritual de la palabra de Dios, el que nos revela la importancia, y además, como está en nosotros,
y por medio de la palabra entra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne todo lo que hay en nuestros corazones, aún en lo más profundo, para que nosotros podamos entenderlo, arrepentirnos y vivir de acuerdo a los parámetros que Dios marca. En la epístola de los Hebreos se hace una alusión a la práctica de estos sacrificios precisamente, que fueron temporales hasta que se manifestara la venida del Señor. Esto está en el libro de los Hebreos, capítulo 10, del 1 al 10. Dice: el antiguo sistema de la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Aquí, como pausa, la gente tenía que estar sacrificando continuamente porque cada día pecaba. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer, el sacrificio perfecto. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés lo exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez para siempre. Y hermanos, esto es algo maravilloso, porque en el momento en que nosotros de todo corazón le manifestamos a Dios nuestra fe en su Hijo y nos arrepentimos y nos convertimos, entramos a nosotros a un nuevo sistema, donde la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte, que es a lo que acusaba la ley de Moisés. Entonces ahora nosotros ya podemos estar en una nueva relación con Dios, íntima y estrecha, y no necesitamos estar sacrificando como en la ley de Moisés continuamente estos sacrificios. No basta con recibir una vez para que seamos salvos de la culpa del pecado eternamente, y ya las confesiones posteriores solo son para purificar nuestra mala conciencia, porque cada día pecamos, es una realidad. Pero Dios nos ve, recuerden, a través de la justicia de Jesucristo. Y para que nosotros nos podamos mantener en este camino, es necesario que nosotros siempre estemos con una actitud puesta en Dios. Hay muchos testigos del Antiguo Testamento que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos, pero lo más importante es lo que sigue inmediatamente en el capítulo 12, del 1 al 4, que dice de esta manera: por tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Entonces, lo que Jesús murió fue un
tuvo un sacrificio y un dolor infinitos que nunca podremos comprender. Pero como era Dios, pudo soportar sobre su persona el juicio de toda la humanidad por el pecado. Y aquí se nos aconseja en el libro de los Hebreos que para que nosotros podamos ser vencedores, tenemos que tener los ojos puestos en Jesús todo el tiempo, en ese sacrificio y con la gratitud que nos va a llevar a conformar nuestras vidas a lo que Dios dice. No como una obligación como era en el antiguo pacto, sino con el deseo de agradar a Dios y glorificarle en gratitud por todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ahora nosotros estamos viviendo un tiempo de recapacitar. Estamos en nuestras casas, haciendo quizá muchas cosas, pero debemos tener un especial énfasis en tener hago un especial énfasis en que tengan tiempos espirituales con el Señor, para que recapaciten seriamente sobre su vida. Y una de las preguntas que ustedes deben de hacerse es, ¿hasta qué grado estamos viviendo en consagración? ¿Acaso no es tiempo de quitar todo el lastre de nuestra vida que nos impide correr ágilmente en la carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros y quitar todo estorbo que nos impida esa consagración? Es importante que ustedes mediten en este tiempo en estas cosas, porque nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca. Y quién sabe si esta sea la última oportunidad antes de que Él venga por su iglesia. Hasta que se complete el número, dice la Escritura que el Señor va a venir y el día y la hora nadie lo sabe. Pero es una realidad que si Dios hizo que todo el mundo entrara en un momento de calma a través de el coronavirus, es para que meditemos en nuestros caminos y para que nos volvamos a Él con todo el corazón. En Lucas 18:8 dice, les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Ojalá tú y yo seamos de esas personas que podrán presentarse de Él con gozo y alegría, sin mala conciencia, porque vivimos como Él quiso que viviéramos. Pero si no es tu caso, es tiempo de arreglar. Es tiempo de que consagres tu vida. Ahora que Dios te está dando esa oportunidad para que empieces a vivir, y este es precisamente el tema de este estudio, en el gran poder de la resurrección. El poder de la vida de Cristo que luchó contra el pecado, lo venció y gracias a eso nos pudo traer una nueva vida. Él tuvo que padecer. El libro de Hebreos dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quizá tú sientes que has padecido algunas cosas, quizá algunas consecuencias de lo que has hecho, quizá algunas injustamente. Pero para Dios no hay casualidades y Él usa todo lo que nosotros vivimos para que aprendamos a depender de Él, para que pongamos en Él nuestros ojos y podamos obtener la victoria y Dios nos perfeccione para ese día. La victoria, reitero, viene por poner nuestra voluntad, poner nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos, seguir su propia voluntad. Entonces, es necesario que la conformemos a su voluntad y a sus designios. Hechos 17, 24 al 31 dice lo siguiente: es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad.
De un solo hombre crió todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios profetas, nosotros somos su descendencia. Y como es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora manda en todo tiempo al mundo que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Sí, Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por ese hombre con el que ha designado, y lo demostró a todos, y le demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos, Jesucristo. Entonces, si Él ha pasado por alto nuestros pecados, ahora es tiempo de buscarle. Ahora es tiempo de que nosotros nos volvamos a Él. Por eso Dios está haciendo esto. Por eso es una bendición esto que Dios ha traído al mundo, aunque muchos no lo crean. Porque Dios nos está dando la oportunidad de volvernos a Él y de reconocer al único hombre a quien Él puso como pilar para que nosotros pudiéramos ir a Dios. Un día Él va a ser el juez, pero ahora Él vino a salvar al mundo. Él mismo lo dijo: no he venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y solo por medio de Él podemos salvar. Llegará un día futuro en que Él juzgará, porque Dios le dio a Jesucristo el juicio. Pero ahorita es el tiempo de su misericordia. Entonces, aunque el mal rige en este mundo y vaya creciendo, los que creemos en Él, a final de cuentas, lo glorificaremos por su supremacía y su poder infinito. No hay nadie como Dios. Él es el que hizo todas las cosas, como dice este pasaje que acabamos de leer en Hechos. Todo le sirve a Él y Él no necesita de nadie. Pero así como es justo, también es amor. Y en su amor Él nos dio a su Hijo para que viniésemos a Él. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Él en forma plena, aún el mal que estamos viviendo, a final de cuentas, debemos de creer que lo está trayendo para que vengamos a Él y para que un día le glorifiquemos. Y que vivamos sin cuestionamientos, porque recuerden, es el que da vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da vida, es el que decide hasta cuándo hemos de vivir cada persona. Él decide si alguien se infecta o no. Él decide si te guarda o no. Pero según vemos en la Escritura, todos aquellos que le amamos, que tenemos su temor y que guardamos sus mandamientos, somos guardados por Él. Y si algo permite a Dios en nuestra vida, tampoco debemos de cuestionarlo, porque el propósito es que vayamos a Él. Ese es el propósito de esta vida. A veces en esta vida nosotros vivimos llenos de afanes, de metas, de sueños, y nos concentramos en eso, y se nos olvida que Dios está en todos lados porque es omnipresente, y que el no reconocerlo es como sumergirnos en las tinieblas, porque la misma Escritura dice que Él es luz y que en Él no hay tinieblas. Cuando vienes a Él, entonces surge la luz y entiendes las cosas como son, sobre todo a través de conocer profundamente su palabra. Entonces, Dios tiene promesas como estas. Si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, dice así en Filipenses 1:6, en la versión de la traducción viviente: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, el día que Cristo vuelva. El día que Cristo Jesús vuelva. El que la comenzó, la terminará.
Esa es la confianza que todos los creyentes tenemos en Dios, que no depende de nosotros, sino de Él. Y que todo lo que Él permite en nuestra vida contribuye a la edificación de nuestro ser y a que Él complete esa obra que comenzó para presentarnos perfectos. Ve tú a saber si en esta hora no es la última oportunidad para que tú quites de tu vida todos aquellos lastres, aquellos ídolos que están estorbando tu consagración y te vuelvas a Él. Recuerden que Dios como soberano hace lo que hace y permite lo que permite, pero nada es al azar. Todo tiene un propósito y todo tiene un propósito de amor. Por eso Él quiere que confiemos plenamente en Él, viviendo la vida de fe cada día. Dice en Romanos 1, 16 y 17, en la Nueva Traducción Viviente: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles, que somos nosotros. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y recuerden, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho de otra manera, la fe es que tú creas que lo que Dios promete lo va a cumplir y que en tu vida lo que Él promete cubra todas las sombras de duda o de rebelión o de orgullo que pueda haber en tu vida. Los dejes a un lado para que cumplas lo que Él nos dice en su palabra y creas lo que Él promete. Recuerden ustedes que el mismo Señor nos está dando esta oportunidad de conocerle y creerle. Y Él nos ha dado también, cuando creemos en Él, su Espíritu Santo para que podamos comprender en forma más amplia, como lo dice Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No hay despropósito en Dios, nunca. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegasen a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Estábamos viendo hace rato que la relación de la ley era una relación legal con Dios, pero la relación entre padre y sus hijos es una relación familiar, paternal. Por eso es que se nos puede llamar aquí hermanos de Cristo, porque Él vino a este mundo y todo lo que hizo lo hizo por fe en lo que el Padre decía. Y todos los que sigamos este camino somos como Él. Lo dice en Pedro: Jesús piedra viva y nosotros como piedritas vivas, edificados en el sacerdocio santo. Somos hijos de Dios si hemos puesto nuestra fe en Cristo, si le obedecemos y le seguimos. Recuerden que decir que crees y no obedecer no significa nada. El verdadero sentido de creer es conformar tu vida a lo que Dios dice, cambiar tu vida de la inercia de maldad que lleva a la destrucción a la santidad y a ser formados a la semejanza de Cristo. Dice en 1 de Juan 5 del 13 al 15: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando hacemos nuestras peticiones, también sabemos que Él nos dará lo que le pedimos. Esta es una de las más grandes promesas que Dios nos puede dar. Que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pero ¿cómo le vas a pedir si no conoces su voluntad? ¿Cómo vas a saber lo que Él promete
si no lees su palabra. Por eso es que su palabra es el libro más importante de este mundo. A lo mejor podemos leer muchos libros y muchas cosas y tener un conocimiento y una visión panorámica de acuerdo a lo que el hombre dice, ha experimentado y cree. Pero el libro, la Santa Biblia, es el libro escrito por Dios, inspirado por Dios. Todos los santos hombres de Dios, dice la Escritura en 1 de Pedro 1, 20 y 21, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es la palabra de Dios. Este es el libro más importante porque es el punto de vista de Dios de todas las cosas. Ignorarlo y no conocerlo, o leer la Biblia para encontrar errores sin la reverencia adecuada a Él y a su palabra, nos va a dejar extraviados. Pero si le buscamos de corazón y buscamos en su palabra todas las respuestas, aquí están. Todo lo que Dios quiso que el hombre supiera acerca de Él está escrito en la Biblia. Tan es así que en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, el primero, dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Aquí se manifiesta la vida de Cristo, su carácter, sus emociones, sus sentimientos, sus anhelos, y se manifiesta también la voluntad de Dios para con el ser humano. Entonces, el propósito de nuestra vida no es que vayamos divagando de aquí a allá, en una y otra cosa. Dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando tú basas tu vida a una filosofía humana, o adoptas un sistema de pensamiento escrito por alguien porque te gustó o porque encuadra con tu manera de pensar, estás equivocado y estás cerrando. Solo la palabra de Dios te puede ubicar en el camino correcto. Por eso es que Dios es luz y su palabra es luz. Entonces, yo te aconsejo, si realmente quieres un día estar en la presencia del Señor, que le busques cada día. Dice Jeremías 29, 11 al 13, la versión de la traducción viviente: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Hoy estamos en esos días, que si oramos, Él nos escuchará. Pero la condición está en el último pasaje. Si le buscamos de todo corazón, podremos encontrarle. Búscale hasta que le encuentres. A lo mejor has tenido metas en tus vidas y en tu vida y las lograste porque persististe, insististe hasta que se dio. ¿Cuánto más no debes insistir para encontrar a Dios? Que es lo máximo que podrías hacer, porque nosotros venimos a este mundo para, al final de cuentas, glorificarle. A un Dios, reitero, permitió lo malo para que nosotros pudiéramos saber lo grande que Él es y que Él es amor y que es justo. Quizá no lo entiendas completamente ahorita, pero como leímos hace rato, todas las cosas ayudan a bien aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es su propósito? Que le conozcamos. El segundo consejo es que no pierdas tu enfoque. A veces nosotros nos distraemos, empezamos por un camino y vienen alternativas y nos seguimos por uno y por otro y nos extraviamos. Pero mientras tengamos los ojos puestos en Jesús, como leímos hace rato, no vamos a perder el enfoque. De hecho, te lo dice Hebreos 12:2. Ya lo leímos, pero vamos a repetirlo. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Quiere decir que está en el máximo puesto de poder. Recuerden que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo ser. Son tres personas que actúan de una manera diferente, pero con una misma esencia. Por eso es un solo Dios.
manifestado en 3 personas. Entonces a Jesús, como venció, se le ha dado toda la autoridad. Él mismo lo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. En todos los parámetros del universo, Jesús tiene toda la autoridad porque venció. Y la tercera sugerencia es que te mantengas en santidad. Yo sé que este mundo va creciendo en maldad y va corriendo, y cada día es más difícil relacionarse con él sin contaminarse. Por eso Dios quiere que nos guardemos, y la única manera de guardarnos es en su palabra. Dice en Juan 32, 35 y 51, en Hebreos 12, 14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Esfuércense. Si en algo te has de esforzar de llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y no sé si sabías el significado de la palabra santo, pero quiere decir apartado para Dios. Lo cual quiere decir que desde el momento en que tú reconoces tu pecado y crees en Jesús, Dios te vuelve santo, porque te aparta, porque ya te justificó por medio del sacrificio de Cristo, y Él ahora te ve perfecto a través de la justicia de Cristo. Y sí, como un padre, a un hijo nos disciplinará en las cosas que estemos cerrados, pero todo esto para que participemos de su santidad. Entonces, no te alimentes de las cosas de este mundo. Si de algo te vas a alimentar, que sea de la palabra de Dios. Pero por eso Jesús le dijo a Satanás en la tentación en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús dijo en Juan 32, 35 y 51: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Por eso es que solo Jesús salva. Dice la Escritura que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él fue el Dios hecho hombre. Él fue encarnado y renunció a su posición celestial. Dice en Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es lo que hizo Jesús. Renunció a ser Dios para venir a este mundo y cumplir la voluntad de Dios, y que así nos pudiera salvar. No lo menosprecies, porque Él es la puerta. Él dice en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también dice en Lucas: yo soy la puerta del redil de las ovejas. Todo el que entre por otro lado es un ladrón y salteador. Yo soy la puerta. Solo por Jesucristo podemos entrar al Padre. No te confundas. No es ni por tus buenas obras, ni porque te sientas bueno, ni porque creas que no le has hecho mal a nadie, sino es por la justicia de Cristo. Porque si hubiera un solo hombre bueno, por sí mismo iría al cielo. Y por uno solo no hubiera sido necesario que viniera un Salvador. Pero Cristo vino porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y Él quiso salvarnos. Hermanos, esto es todo por hoy. Aprendan a vivir en el poder de la resurrección, en el poder de creer las promesas de Dios y su palabra.
aprendan a vivir en santidad. Fijen sus ojos en Jesús y no los quiten. No les vaya a pasar como a Pedro cuando caminó sobre las aguas. Mientras tuvo los ojos puestos en Cristo, caminó contra circunstancias y estaba el mar en tempestad, el viento, pero tuvo los ojos puestos en Cristo y caminó. Pero cuando quitó la mirada de Cristo y vio las circunstancias, se empezó a hundir. Tengamos pues los ojos puestos siempre en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, en el próximo estudio vamos a ver la relación, ahora después de la Pascua, entre Cristo y su iglesia. Ahora vamos a dar las gracias y que Dios los bendiga. Padre eterno, cuánto te queremos alabar por tu gran plan que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para que se cumpliese en el debido tiempo. Y nosotros ahora, Señor, vivimos con la esperanza de que un día estaremos en tu presencia gracias a que Cristo pagó por nuestros pecados y murió por nosotros en nuestro lugar y nos libró de la ira eterna en el infierno. Gracias, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, por aquellos que todavía no han rendido su vida y su voluntad a ti, que tú toques sus corazones y los lleves al arrepentimiento y les des la fe en Jesús para que se salven. Sabemos, Padre, que tanto el arrepentimiento como la fe es un don de Dios, como dice en el libro de Efesios 2, 8 y 9. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, Señor, toca los corazones que aún no te conocen a través de este mensaje y dale la salvación y termina de preparar sus vidas en estos tiempos. Tenemos que estar en casa, que los usemos para buscarte a ti y que tú nos perfecciones. Cuida a tu iglesia, Señor, líbrala del mal y te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.